y esta, con el favor de Dios, en cuanto termine con ustedes, atiendo una sesión en línea y pues ya pueden montar, verla montada. Les digo que a la clase de hoy le presten total atención porque voy a hacerles como una presentación básica de lo que es la temática. Vamos a hablar precisamente de lo que son los tipos de pedidos. Pero, pero ojo, la mitad de la jornada, esta primera parte, esta primera grabación, tiene que ver con un tema como tal de logística, pero el resto ya tiene que ver con algo importante, chicos, algo que le va a definir su proceso de certificación y es el proyecto de certificación. ¿Y qué es el proyecto de certificación? El proyecto de certificación es un trabajo conjunto que ustedes van a desarrollar todo el grupo, es decir, es un solo trabajo que van a desarrollar todo el grupo con relación a las temáticas que hemos abordado a lo largo de toda la ejecución del programa. Es decir, que si es de logística, tiene que ser un programa enfocado en la logística. Puede ser como un proyecto que minimice tiempos de entrega de quizás de alguna empresa. Como no lo podemos hacer digamos que de manera presencial no vamos a poder quizás hacer alguna visita porque los protocolos de seguridad no nos los van a permitir. Ustedes saben de que ustedes son niños, son menores de edad. También pues todas las restricciones que en materia de bioseguridad tienen actualmente las empresas con sus trabajadores y mucho más las restricciones que hay con los visitantes. Entonces, más que todo, se hace como muy limitado ver ese proceso, a menos que quizás ustedes puedan acceder a algún tipo de negocio o empresa familiar donde se pueda desarrollar como tal ese trabajo. Ese trabajo, más que todo, es un proyecto investigativo. Eh, Van a tener ustedes más o menos un poquito menos de 2 meses para poderlo desarrollar. Tienen que ponerle, o sea, darle mucha importancia porque, como les digo, ustedes tienen dos objetivos, o sea, dos condiciones para la certificación. Uno, cumplir cabalmente todas las unidades de aprendizaje. Y me atrevo a decir con toda seguridad que este grupo que está aquí ahora mismo son mis alumnos que no me han fallado, los que siempre están, digamos, sincronizados, pendientes de montar sus actividades, muy pendientes de la formación. Miren, con todo el inconveniente que yo he tenido a lo largo del problema del teléfono, el cruce de los horarios con las clases, ustedes están pendientes, profe, ya montó la actividad, profe, ¿cuándo la va a enviar? Eso a mí me genera tanto gusto porque se demuestra el interés que hay por parte de ustedes para con su formación. Entonces, eso es muy placentero porque, chicos, parece mentira. Aunque ustedes lo hagan poco, aunque nos veamos siquiera una vez a la semana, yo sé que todo este aprendizaje les hace un eco y que aunque sean jovencitos, ya usted tiene una preparación que no tiene ningún otro de sus compañeros que solamente está recibiendo las clases básicas del colegio. Entonces, para mí es muy placentero que algunos siguieran la línea. Para mí sería muy placentero que alguno por lo menos, ojalá pudiera conectarse con una universidad y y seguir con el ciclo. Y si de pronto las condiciones económicas no están apropiadas, continuar la apropiación de conocimientos con entidades estatales como por ejemplo el Servicio Nacional y la misma oportunidad que te ofrece la institución con la universidad. Bueno, entonces vamos a dar precisamente inicio a la clase. Como les digo, voy a hacer un poquito como rápida. ¿Y porque voy a hacer un poquito como rápida? Voy a hacerles la presentación. Voy a hacer un poquito como rápida porque hoy he tenido problemitas con la garganta. Creo que a Kiara cuando inició le estaba compartiendo que me ardía un poco la garganta. Anoche estaba así un poquito como con cuadro, no febril, no tenía fiebre, pero sí un poco de calor, de calentura. Estaba ahí, al límite de lo que es la temperatura corporal. Llegó Ronaldo. Llegó justo a tiempo el hombre. Entonces, hoy precisamente me amaneció
molestia en la garganta. Entonces, miren qué bonito. Vamos a hablar de preparación de peligro, perdón, de pedido. Yo estoy confundiendo pedido con peligro. Como también tengo que dar clases de CISO en el SENA, estoy confundiendo gimnasia con magnesia. Denme un segundito que voy a... Denme un segundo. TGL 57. Estoy aquí trabajando. Seguridad. ¿Cómo es que se llama la competencia? Mm, ya. Denme un segundo, chicos. Denme un segundo. Bueno, Que aquí se me perdió un grupo de seguridad. SST. Aquí está. Un segundito. Hola, mis estimados, buenas tardes. Por favor, les agradezco. Puntualitos a las 3 en punto. Estoy en una reunión sincrónica y me voy a extender un poquito. Entonces, nos vamos de 3 hasta las 4:30. Atentos al envío del link. Bueno, mis estimados, entonces vamos a hablar precisamente de los métodos de preparación del pedido. ¿Qué pueden observar ustedes en lo que está en el círculo? A ver quién me dice. ¿Qué sistema pueden ver ustedes ahí? Si me están escuchando, Señor, no se ve. sí, que no ven. No ven. para ciego. Sí, ahí, a ver. Ok, Señor, no es como almacenaje. exactamente. Ahí que estamos viendo, vemos unas estanterías. No sé si logran observar, pero miren, lo que pasa es que las estanterías son bastante altas. Aquí por lo menos vemos que una persona está alimentando, son como especie de unos estantes, de unos módulos, y se nota que la persona está como colocando material, colocando pedido. Aquí también se observa a otra persona haciendo lo mismo y miren, aquí ustedes no logran observar, pero hay una pequeña plataforma como con el material que va, que va a colocar. Y aquí en la última, no se pueden dar cuenta, pero miren, aquí hay una máquina como una elevadora donde la persona, miren, que está suministrando, está colocando el material que se encuentran pues a una altura bastante, bastante representativa. ¿Sí se pueden dar cuenta? Entonces, precisamente, estos son los métodos de preparación de pedidos, porque aquí podemos ver este sistema de almacenamiento y podemos ver que probablemente la persona lo que está haciendo es colocando un pedido, organizándolo de tal manera que cuando se vaya a distribuir, simplemente quien tenga el papel de llevarlos, no de recepcionar, sino de transportar, llegue al sitio, tome el pedido y lo coloque en el medio de transporte. Entonces, esta época nació de la poca información disponible y de la poca importancia que le daban algunas empresas a este proceso. ¿Por qué? Precisamente porque todo ahora mismo debe ser codificado. Nosotros nos podemos dar cuenta que hay unos sistemas, chicos, que eso se los voy a colocar precisamente dentro del paquete, que son los sistemas de código de barra. ¿Qué será el código de barra? Ustedes sí han visto lo que es un código de barra en un producto. Usted cuando adquiere un producto viene con una cantidad de números, con unas rayitas, ¿verdad? Y eso precisamente, ¿qué significa? Eso significa que es un registro con respecto al producto, con respecto al número de lote, con respecto a las unidades, si hay o no hay existencia. Usted pasa por el código de barra por un escáner y él automáticamente
te va a registrar el producto. ¿Eso qué ocurre? Eso ha, digamos que, eh, minimizado los tiempos. Yo no sé, quizás ustedes estaban muy pequeños o no son de vieja data. Yo sí soy de vieja data. Yo recuerdo tanto que cuando yo acompañaba a mi mamá a hacer al hacer la compra, mi mamá siempre fue cliente de Olímpica, pero mi mamá era de las que iba hasta el mercado a hacer compra viendo Olímpicas en los diferentes barrios. Yo recuerdo que había una muchacha incluso como japonesa, que era la que se encargaba de hacer los pesajes de lo que eran las verduras y la fruta, ¿verdad? Entonces tú tenías que hacer una fila para pagar, para que te pesen el producto y te coloquen cuánto vale. Y después una fila en la caja para tú poder cancelar. O sea, que nos podíamos dar cuenta que las cajas eran como unas cajas manuales, unas cajas que no estaban como digitalizadas, sino simplemente con la información que tú le colocabas. Y era un lío porque normalmente las muchachas estaban siempre como con descuadre. Entonces, ¿qué ocurría? Que esa persona que te pesaba las carnes, que te pesaba eso, te colocaba el precio y eso era lo que venía y digitaba la cajera. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Nos damos cuenta que ya ese puesto, ese cargo, lo desaparecieron, maximizando mucho más el tiempo. Aquí no se trata de que esa pobre mujer haya quedado sin trabajo, porque te aseguro que es probable que la hayan reubicado. Lo que se quiere es que se minimicen los tiempos de entrega, los tiempos de trabajo. Que cuando usted vaya a cancelar, ¿verdad? Usted no tiene necesidad de que en la fruta le coloquen un precio. En las carnes ya es distinto y les explico el por qué. El manejo de las carnes es distinto porque recuerden de que las frutas y las verduras pueden permanecer mucho tiempo a temperatura ambiente y no se dañan, es decir, el tiempo de una compra. Pero cuando hablamos de las carnes, no, las carnes siempre tienen que estar refrigeradas y por lo tanto, por eso se maneja su criterio de peso y de etiquetado en la misma sección. Correcto, entonces esto es para que ustedes lo traigan a colación y aquí lo que se quiere precisamente es que los pedidos, es decir, cuando tú vas a hacer una compra o cuando tú vas a llevar al cliente, se minimicen todos los tiempos de entrega. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. Bueno, solamente hablas tú, los demás como que tienen mucha duda. Cuando se habla de picking corresponde, miren, acuérdense cuando hablamos de picking y packing, preparación de productos para enviarle al cliente, proceso de preparación de pedidos, es decir, recogido y combinación de cargas no unitarias que conforman el pedido del cliente. Por ejemplo, miren, empresas como TCC, aló, empresas como TCC, empresas como Servientrega. ¿Qué pasa con Servientrega? Manejan este sistema. ¿Por qué? Porque usted va y envía una encomienda, ¿no? Y voy a mandar esta mercancía, esta encomienda, esto en una caja, puede ser en un sobre de Manila cuando se trate de documentos, en una caja cuando quizás se trate de mercancías, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese pedido tiene que ser preparado, tiene que ser etiquetado porque va para una ciudad, para un sitio de destino y por lo tanto va a tener un protocolo y una codificación dependiendo del tipo de producto para poder ser entregado al cliente. Bueno, ¿qué trata de lograr la preparación de la carga? Miren, chicos, organizar los tiempos, ¿verdad? De la empresa, mejorar la productividad, reducir los errores, ¿verdad? El Piki tiene dos grandes objetivos y máxima calidad al mínimo costo. ¿Cuáles son las actividades más costosas del almacén? El desplazamiento del personal. Dígame usted si no es así. ¿Qué es lo más costoso? Por lo menos pagar un cotero, un auxiliar de bodega, la nómina de la persona que está dentro de mi empresa arreglando los pedidos, la persona que está llevando el pedido hacia, ¿hacia dónde? Precisamente hacia el medio de transporte. Extracción de mercancía, devolución de estantería, acondicionamiento de mercancía y control. La fase de preparación de los pedidos, importante. Captura de datos,
preparar elementos móviles y desarrollar la gestión de piqueo, o sea, picking. ¿Esto qué quiere decir? Los datos, ¿cuáles son los datos? Información como tal del producto, hacia dónde va, qué cantidad hay, cuál es el tipo de cliente, qué referencia de producto es. Ustedes, cuando ustedes por lo menos compran un producto, voy a ver si aquí tengo algún producto que tenga código de barra. Vamos a ver este pintalabios si tiene código de barra. Pero como tal, aquí tiene un número. Dice 007 Coco, me imagino que es de Colombia. Coye 0127. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás para a nivel de cosméticos, acuérdense que yo les hago una pregunta cuando hablamos precisamente de comercio exterior. ¿Cuáles son aquellas entidades, entidades de comercio exterior que regulan todo lo que son medicamentos y alimentos y por lo tanto productos de belleza? Cuando vamos a exportar un producto, exportar o importar, esto es un labial, esto es algo cosmético, pero la cosmética tiene que ver con qué, con la salud, ¿verdad? Está regulado por entes reguladores de salud. ¿Por qué? Porque de pronto hay algún maquillaje que te genera algún tipo de alergia o algo por el estilo. Entonces, en ese orden de idea, ¿quién regula este tipo de producto? Yo pregunto. No todos al tiempo. Oigan, chicos, se me fueron. ¿Será que se cayó el internet? Voy a ver, para ver. Ay, yo creo que se me ve que iba el internet y resulta, mira, tengo dos, cuatro, tengo 7 mudos. Oye, qué barbaridad. 8 conmigo, la muda principal. No, negativo. Oye, yo hago una pregunta. ¿Esto porque cuando yo presento, automáticamente me desactiva la llamada? Me desactiva el volumen al presentar. No sé por qué. Bueno, entonces, mis chicos, en ese orden de ideas, ¿cuál es esa entidad? Mire, recuerden que no se les olvide, se llama el INVIMA. INVIMA, Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos. INVIMA es la que regula este tipo de productos, medicamentos y alimentos, que no se les vaya a olvidar. Correcto. Entonces, como les digo, hay productos que tienen un registro sanitario y el registro sanitario lo otorga el INVIMA. Y por lo tanto, pues esto tiene precisamente que ver con la codificación del mismo. Los recorridos. ¿Qué son los recorridos? Hombre, el espacio, ¿verdad? De desplazamiento desde el medio de transporte hacia la zona donde se encuentra la mercancía o desde el punto de ubicación de la mercancía hasta la zona de operaciones, es decir, la zona hacia donde la mercancía ya va a ser montada. Extracción, que excluye, ¿verdad? Que incluye la fase de extracción de la mercancía. Posicionamiento en altura, lo que podíamos ver, nosotros vemos estanterías que son súper altísimas. Y para yo poder bajar ese pedido que me toca hacer, tengo que hacer un uso de un elemento que se llama montacarga. Extraer, es decir, bajar el producto. Reconteo, verificar que las cantidades coincidan con lo que aparece precisamente en la orden de pedido. Devolución del sobrante y ubicación sobre el elemento de transporte interno. Verificación y acondicionado, ¿a qué hace referencia? A lo que tiene que ver ya con el control, con el embalaje, es decir, qué tipo de empaque, ¿verdad? Voy a utilizar para poder preparar como tal este pedido y transportar el producto. Acondicionado en cajas u otros contenedores, presentado. Pesaje y etiquetado. ¿Qué hay que hacer? Hay que pesar. ¿Por qué? Porque es importante pesar, porque miren, los contenedores, mis estimados, hay algo que yo les voy a dar en la próxima clase,
que se llama cubicaje. Y precisamente, ¿qué es el cubicaje? Ustedes conocen los contenedores. Voy a venir para acá, para donde están ustedes. Un momentico. Ustedes saben que un contenedor no es más que una estructura eh, rectangular provista más o menos como por 2,5 metros de alto, por la misma cantidad de ancho y por 6 metros de largo de profundidad, en algunos casos y en algunos casos de 12 metros. Es decir, cuando usted ve una famosa mula, pero una mula cuadrada que tiene una base rectangular, ahí podemos hablar de un contenedor. Ese medio de transporte hace parte de un transporte multimodal. Es decir, que ese contenedor como tal puede desajustarse de ese modo de transporte y colocarse como tal en la zona de operaciones. Es decir, se toma como tal el contenedor y con elementos portuarios se puede colocar en el buque para poder ser trabajado. Entonces, esto es como quizás el medio de transporte más utilizado para el manejo, para el transporte de carga a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que el contenedor tiene unas características de volumen, de espacio y de peso. Entonces, un contenedor te puede tener una capacidad volumétrica, podemos hablar de ¿cuánto? De 1 tonelada, de 2 toneladas, de 3 toneladas. Y peso, de por lo menos pueden ser, bueno, eso es lo que corresponde, perdón, a peso es tonelada. Y en volumen puede ser en metros cuadrados, perdón, en metros cúbicos. Una capacidad en metros cúbicos puede tener una capacidad para, qué sé yo, para 30 metros cúbicos, para 60 metros cúbicos. Entonces, eso es, precisamente se tiene que tener en cuenta ese dato para poder determinar cuántos transportes o cuántos viajes se requieren para transportar una cantidad específica de un producto. Correcto. No se preocupen que eso lo vamos a ver. Bueno, miren, con respecto al picking, se trata precisamente de alcanzar la máxima productividad del personal y el adecuado aprovechamiento de las instalaciones. Esta imagen, ay, miren qué orden. Bacano que todo estuviera así. Miren que todo se ve como organizadito. Se ve la estantería, se ven los materiales, eh, se ve como tal, como el orden. Ay, gracias. Estoy todavía en clase. Salsita de tomate, por favor. Te digo a Ginela que te hable. Por favor, anda, la tiene Ginela. Estoy en clase. Bueno, principios de picking, como les decía, se trata de alcanzar la máxima productividad tanto del personal y el adecuado aprovechamiento de la instalación. ¿Cómo podemos aprovechar de que el trabajador no vaya y venga, vaya y venga? Sería bueno que los trabajadores contaran con un montacarga. ¿Por qué? Porque el montacarga va a optimizar el tiempo, por lo menos de alimentación de un medio de transporte, facilita. No tiene que el trabajador estar viniendo, llevando el bulto y transportando, sino que automáticamente esta personita, utilizando como tal el medio, el aparato, gracias, cierra que estoy en línea, utilizando como tal, oye mami, utilizando como tal el medio de transporte va a maximizar, va a llevar la cantidad mayor posible de mercancía. Lo que les decía, minimiza los recorridos, la manipulación de los materiales, posibilidades de recuento de inventario permanente. Es decir, como tal que vas a desocupar por lo tanto una bodega o un espacio utilizando el montacarga, ¿verdad? Va a ser mucho más rápido. Bueno, entonces hay unas variables que se deben tener en cuenta precisamente en el proceso de picking y que lo pueden generar de pronto cierta complejidad, y es las dimensiones del producto. Miren, por ejemplo, los repuestos, cuando estamos hablando de alguna máquina importada, cuando
tenemos una empresa y necesitamos cambiar la tecnología, son productos que son costosos, que tienen una garantía y que precisamente las partes, los repuestos, no vienen rápido, no vienen de la noche a la mañana y que hay que hacer precisamente una solicitud que viene expresa de puerto de aduana y se utiliza como tal unos medios de transporte para que esta mercancía no se vaya a dañar. ¿Cuáles son esas variables que necesitamos o que debemos tener en cuenta? Las dimensiones del producto, cuáles son sus tamaños específicos. Yo tengo aquí una estantería y resulta de que es una ferretería, yo tengo que colocar tubos de diferentes tamaños, grosores, láminas de Eternit, que es como un tipo de material complejo por su forma. Y puedo tener otro espacio donde tenga otros materiales que pueden venir unitarizados en cajita, unas que son quizás mercancías, digamos que en menudo, en grandes cantidades y que no van a tener quizás ningún tipo de problema. Entonces es importante tener en cuenta las dimensiones del producto para poder tener el espacio adecuado y poderlo llevar. Los números de referencia en stock y en venta, los números de pedidos al día, hay que tenerlos en cuenta. Líneas de pedido al día y por cada pedido y evolución. Recuerden de que, por ejemplo, yo les estaba hablando de la ferretería. Nosotros nos tenemos que dar cuenta que una ferretería con todas las de la ley debe tener una bodega de almacenamiento por lo menos de lo que son los blocs, esos rojos, los blocs que son elaborados en cemento, el Sansón creo que es que se llama el rojo. ¿Por qué? Porque ese producto necesita unas condiciones especiales. No podemos tener un blog en la parte donde estamos exhibiendo por lo menos todo lo que tenga que ver con los productos de grifería, porque la misma naturaleza es un producto que normalmente es sucio, debe estar en una zona, en una bodega con las características apropiadas para que se pueda conservar. Correcto, chicos. La tecnología, importante, vean, aquí sale a relucir el código de barra, que eso va a ser también parte de la temática. ¿Qué es los códigos de barra? Usted pasa el producto a través del código de barra. Miren, por lo menos aquí yo tengo la salsa de tomate, aquí me acaban de traer mi almuerzo. Y yo paso aquí, cuando la persona no se sabe la referencia, pasa el código de barra y ya, automáticamente ahí aparece el producto, aparece el precio y ya se digita. Eso facilita mucho el trabajo. Los sistemas de almacenamiento, sistemas de extracción unitaria y agregada de pedido. Miren qué hermoso. Los costos de almacenamiento, vean, hay que tener en cuenta que por lo menos tener una mercancía en una bodega cuesta, porque como tal el alquiler cuesta. Es como tal, las personas que van a estar encargadas de esa mercancía tienen un salario. La paletización. ¿Y qué es la paletización? Miren, esto es una famosa estiva. Aquí vamos a agrupar los productos en los respectivos sistemas de empaque o embalaje sobre una estiva. Y ahí viene precisamente lo del cubicaje. ¿De qué longitud es esta estiva? Parece ser de 1.2 por 1. Entonces, si yo voy a colocar cajas de dimensión de 30 por 40, yo tengo que buscar la forma de optimizar el espacio y de colocar la mayor cantidad posible de cajas siempre y cuando no se salga de esas dimensiones. Entonces yo tengo que jugar con los acomodos. Me caben tantas así, me caben estas así, me caben 6 así. Aquí estoy en un dilema, o son 5 o son 6. Entonces yo empiezo como a jugar con el espacio y digo, me caben 5, pero me sobra espacio, pero no me cabe una sexta. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a acomodar de tal manera que busco la forma de que las 6 entren dentro de esas dimensiones, que no se me salgan como tal de esas dimensiones. ¿Correcto? Aquí. Bueno, miren, la estiva. El arte de colocar la carga a bordo para ser transportada con un máximo de seguridad para el buque. Miren, esta carga, y quiere decir de que hay varias unidades y están como tal. Hay una carga unitarizada, miren. Esa es una carga unitarizada.
está estivada. Miren de qué. Aquí hay una, dos, miren bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como tal, 12 cajas es lo que ahí hay, por lo que yo puedo ver. Pero miren que están colocados o sea, de una forma que se está optimizando como tal el espacio. Y los palés es una plataforma de carga que consiste en dos bases separadas entre sí por soporte o una base apoyada sobre patas de una altura suficiente, que son estos. ¿Verdad? Estos son los famosos palets Stevens. La unitarización es esto, es cuando usted, ¿verdad? Digamos que prepara un pedido de tal manera que va a colocar la mayor cantidad posible, agrupar la mayor cantidad posible de empaques, ¿verdad? Miren las características del palé, aquí está. Este es el mundialmente conocido 1000 por 1200 y estamos de milímetros, es 1 por 1.2. Contenedor, miren el famoso contenedor, es el cerrado. Está dotado por parte en la parte superior, posterior. Este es de costado, open side. Hay algunas cargas que tienen una característica, no pueden ser sacadas por la puerta posterior, entonces es más factible sacarla por acá, pueden ser tuberías. Y el flat, no, esto más que todo se utiliza para repuestos, para aquellas herramientas que tienen unas condiciones de volumen bastante, ¿qué le digo yo? Singulares, por decirlo así. Y el famoso camión cisterna, miren, transporte de combustible, transporte de líquidos, transporte de alimentos. Y el frigorífico transporta ¿qué? Alimentos o mercancía o medicamentos que deben ser manejados a temperatura súper baja. Bueno, las famosas estanterías convencionales, los famosos sistemas compactos y los sistemas dinámicos. Esto yo les dije que se los iba a pasar como rapidito porque ya ustedes en las unidades anteriores, cuando dimos procesos logísticos y cuando dimos almacenamiento de la carga, pudimos observar en detalle todo lo relacionado con los sistemas de almacenamiento. Entonces, en este orden de ideas que les voy a presentar,